14. La noche cae sobre Narnia. Todos estaban al lado de Aslan, a su derecha, y miraron por el abierto portal. La fogata se había apagado. En la tierra todo era tiniebla. Verdaderamente no habrías podido decir que mirabas un bosque si no vieras el punto donde terminaban las oscuras siluetas de los árboles y comenzaban las estrellas. Pero después que Aslan hubo rugido una vez más, a su izquierda distinguieron otra silueta negra. Es decir, vieron otra mancha donde no había estrellas, y la mancha se fue alzando más y más alto y se transformó en la silueta de un hombre, en el más inmenso de todos los gigantes. Todos conocían Narnia lo suficientemente bien para calcular en qué sitio debía estar parado. Ha de estarlo sobre los elevados páramos que se extienden hacia el norte más allá del río Shrible. Entonces Gil y Eustaquio recordaron que, mucho tiempo atrás, en las profundidades de las cavernas, debajo de aquellos páramos, ellos vieron un enorme gigante dormido cuyo nombre era Padre Tiempo, según les dijeron, quien despertaría en el día del fin del mundo. Sí, asintió Aslan, aunque ellos no habían hablado. Mientras permaneció dormido su nombre fue Tiempo. Ahora que ha despertado tendrá un nuevo nombre. Entonces el inmenso gigante acercó un cuerno a su boca. Pudieron verlo gracias al cambio de posición de la negra silueta que se perfiló contra las estrellas. Después de eso, un buen poco después, ya que el sonido viaja tan lentamente, escucharon la melodía del cuerno, aguda y terrible, y sin embargo, de una extraña y mortal belleza. Inmediatamente el cielo se pobló de estrellas fugaces. Hasta una estrella fugaz es algo precioso de ver. Mas, acá había decenas y luego veintenas y luego cientos, hasta parecer una lluvia de plata, y aumentaban y aumentaban. Y cuando esto hubo durado ya bastante rato, a uno o dos de ellos se les ocurrió que había otra silueta oscura dibujada contra el cielo igual que la del gigante. Fue en un lugar distinto, justo encima de ellos, arriba en el mismo techo del cielo, si pudiéramos llamarlo así. Podría ser una nube, pensó Edmundo. Como fuera, allí no había estrellas, solo la oscuridad. Pero en torno, el aguacero de estrellas continuaba. Y entonces la mancha sin estrellas comenzó a crecer, esparciéndose más y más allá desde el centro del cielo. Y de pronto un cuarto del cielo estaba negro, y luego la mitad, y al final la lluvia de estrellas fugaces seguía cayendo solamente por allá abajo cerca del horizonte. Con una estremecedora sensación de asombro, y algo de terror también, comprendieron de súbito lo que estaba sucediendo. La creciente tiniebla no era en absoluto una nube, era simplemente el vacío. La parte negra del cielo era la parte en que no quedaban estrellas. Todas las estrellas estaban cayendo. Aslan las había llamado de vuelta a casa. Los últimos segundos antes que la lluvia de estrellas hubiese terminado completamente fueron muy emocionantes. Las estrellas principiaron a caer en torno a ellos. Pero las estrellas de aquel mundo no son los grandes globos llameantes que hay en el nuestro. Allá son personas. Edmundo y Lucía habían conocido a una de ellas cierta vez. Entonces ahora se encontraron con diluvios de gente reluciente, todas de largos cabellos que parecían ser de plata hirviente y con lanzas que semejaban metal candente, que corrían hacia ellos saliendo del aire negro, más veloces que piedras rodantes. Hicieron un ruido similar a un silbido al aterrizar y quemaron la hierba. Y todas esas estrellas pasaron por delante de ellos y fueron a instalarse en algún sitio más atrás, un poco a la derecha. Esto fue una gran ventaja, pues de otro modo, ahora que no había estrellas en el cielo, todo habría quedado en la más completa oscuridad y no podrías ver nada. En cambio así, la multitud de estrellas a su espalda daba una luz intensa y blanca por encima de sus hombros. Ante ellos podían ver kilómetros y kilómetros de bosques narnianos que parecían estar iluminados por focos. Cada matorral y casi cada hoja de hierba tenía su sombra negra detrás. El borde de cada hoja se alzaba tan afilado que podrías creer que te ibas a cortar un dedo en él. Sobre el pasto, delante de ellos, caían sus propias sombras. Pero lo grandioso era la sombra de Aslan. Ondeaba a la izquierda de los demás, enorme y muy terrible. Y todo esto bajo un cielo que no tendría nunca más estrellas. La luz detrás de ellos, y algo a su derecha, era tan fuerte que iluminaba hasta las laderas de los páramos del norte. Algo se movía allá. Enormes animales se arrastraban y bajaban deslizándose hacia Narnia. Descomunales dragones y gigantescos lagartos y aves sin plumas con alas que se parecían a las alas de los murciélagos. Desaparecieron dentro de los bosques y durante unos pocos minutos reinó el silencio. Luego vinieron, al comienzo desde muy lejos, ruidos de lamentos y después, de todos lados susurros y ruidos de pasos ligeros y aleteos. Se acercaban más y más. Pronto ya podías distinguir el correteo de piececitos del pisar de grandes patas, y el clac-clac de ligeros y pequeños cascos del tronar de los grandes.
Y luego pudieron verse miles de pares de ojos que brillaban. Y, por fin, saliendo de la sombra de los árboles, corriendo a matarse cerro arriba, por miles y por millones, llegaron toda clase de criaturas, bestias que hablan, enanos, sátiros, faunos, gigantes, calormenes, hombres de Archenland, monópodos y extraños seres extraterrestres de las islas remotas o de las desconocidas tierras del oeste. Y todos subieron hasta el portal donde se encontraba Aslan. Esta parte de la aventura fue la única que les pareció más bien un sueño en esos momentos y la más difícil de recordar correctamente después. Especialmente, uno no podía asegurar cuánto tiempo había transcurrido. A veces parecía haber tardado apenas unos escasos minutos, pero otras veces parecía que había durado por años. Obviamente, a menos que o bien la puerta hubiera crecido inmensamente o las criaturas se hubieran achicado como un mosquito, una cantidad de gente como esa jamás habría podido intentar siquiera pasar a través de ella. Pero en esos momentos nadie pensaba en cosas de ese estilo. Las criaturas llegaban a toda prisa, con sus ojos cada vez más brillantes a medida que se aproximaban al grupo de estrellas. Más en cuanto llegaban frente a Aslan, una de estas dos cosas les ocurría. Todos lo miraban directamente a la cara, no creo que tuvieran otra alternativa. Y cuando lo miraban, en algunos la expresión de sus rostros cambiaba terriblemente reflejando miedo y odio, excepto que, en las caras de las bestias que hablan, ese miedo y ese odio duraba solo una fracción de segundo. Te dabas cuenta de que súbitamente dejaban de ser bestias que hablan. Eran simples animales corrientes. Y todas las criaturas que miraban a Aslan de esa manera se desviaban hacia su derecha, a la izquierda de Aslan, y se perdían dentro de su inmensa sombra negra, la cual, como has oído, ondeaba a la izquierda del portal. Los niños no los volvieron a ver más. No sé qué les habrá sucedido. Más otros miraban el rostro de Aslan y lo amaban, a pesar de que algunos estaban aterrados a la vez. Y todos entraron a la puerta, a la derecha de Aslan. Había algunos especímenes muy curiosos en medio de ellos. Eustaquio reconoció incluso a uno de los mismos enanos que habían ayudado a matar a los caballos. Pero no tuvo tiempo de admirarse de esta suerte de cosas, y además no era asunto suyo, porque una inefable dicha borraba todo lo demás de su pensamiento. Entre las felices criaturas que ahora se agrupaban en torno a Tirian y sus amigos, estaban todos aquellos que creyeron muertos. Allí estaban el centauro perspicaz y el unicornio alhaja, y el buen jabalí y el buen oso y el águila largavista y los queridos perros y caballos y Poghin, el enano. Más adentro y más arriba. Gritó perspicaz y se oyó el tronar de su galope hacia el oeste. Y aunque no lo comprendieron, sus palabras, no sé por qué, quedaron retintineando por todos lados. El jabalí les gruñó alegremente. El oso estaba listo para musitar que todavía no entendía nada, cuando divisó los árboles frutales detrás de ellos. Se fue contoneando hasta aquellos árboles lo más rápido que pudo y ahí, sin duda, encontró algo que entendió perfectamente bien. Pero los perros se quedaron, moviendo la cola, y Poghin se quedó saludando a todos y con una gran sonrisa en su cara tan franca. Y Alhaja inclinó su cabeza blanca como la nieve por sobre el hombro del rey y el rey murmuró algo en el oído de Alhaja. Enseguida todos volvieron nuevamente su atención a lo que alcanzaban a ver por el portal. Los dragones y los lagartos gigantes tenían ahora toda Narnia para ellos. Iban de acá para allá arrancando de raíz los árboles y masticándolos como si fuesen varillas de ruibarbo. Minuto a minuto veías desaparecer las selvas. Todo el país quedó desierto y podías ver toda suerte de cosas en su superficie. Todas las pequeñas protuberancias y cavidades que nunca habías notado antes. El pasto se secó. Pronto Tirian se encontró mirando un mundo de rocas y tierra desnuda. Casi no podías creer que algo hubiese alguna vez tenido vida allí. Los mismos monstruos envejecieron y se echaron y murieron. Su carne se consumió y aparecieron los huesos. Muy luego fueron únicamente inmensos esqueletos que yacían aquí y allá sobre la roca yerta, y parecía que habían muerto miles de años atrás. Durante mucho tiempo todo quedó en silencio. Finalmente algo blanco, una larga y pareja línea de blancura que resplandecía a la luz de las estrellas paradas, vino moviéndose hacia ellos desde el confín oriental del mundo. Un potente ruido rompió el silencio, primero un murmullo, luego un estruendo, después un rugido. Y ahora pudieron ver qué era lo que venía, y cuán veloz venía. Era una espumante muralla de agua. El mar estaba subiendo. En aquel mundo sin árboles podías verlo muy bien. Podías ver que todos los ríos se ensanchaban y los lagos crecían y los lagos que estaban separados se juntaban, y los valles se convertían en nuevos lagos, y los cerros se convertían en islas, y luego esas islas desaparecían. Y los altos páramos a su izquierda y las más elevadas montañas a su derecha se derrumbaron y cayeron con gran fuerza y estruendo en una montaña de agua,
y el agua llegó formando remolinos hasta el umbral de la puerta, pero no pasó de allí, haciendo que la espuma salpicara alrededor de las patas delanteras de Aslan. Y ahora todo era una sola superficie de agua desde donde ellos se hallaban hasta donde el agua se juntaba con el cielo. Y allá afuera empezó a clarear. Una raya de triste y desastroso amanecer se extendió a lo largo del horizonte y se fue ensanchando y haciéndose más brillante, hasta que finalmente apenas advertían la luz de las estrellas ubicadas detrás de ellos. Finalmente salió el sol. Cuando lo hizo, el señor Diggory y la señora Pally se miraron uno al otro e hicieron un gesto de asentimiento. Los dos, en un mundo diferente, vieron una vez un sol moribundo, de modo que supieron al instante que este sol también estaba muriendo. Era 3 veces, 20 veces más grande de lo normal, y de color rojo oscuro. Cuando sus rayos cayeron sobre el gran gigante tiempo, este se puso rojo también, y con el reflejo de ese sol todo aquel desierto de aguas sin playas pareció ser de sangre. Luego salió la luna, en una posición absolutamente anormal, muy cerca del sol, y también se veía roja. Y al verla el sol comenzó a arrojarle grandes llamaradas como bigotes o serpientes de fuego carmesí. Parecía que fuera un pulpo tratando de atraerla hacia él con sus tentáculos. Y a lo mejor lo logró. Como sea, ella fue hacia él, lentamente al principio, pero después cada vez a mayor velocidad, hasta que por último las largas llamas le envolvieron y los dos empezaron a girar juntos y se transformaron en una descomunal bola semejante a un carbón ardiente. Grandes masas de fuego iban cayendo de la bola al mar, levantando nubes de vapor. Entonces Aslan dijo: «Hazlo terminar ya». El gigante arrojó su cuerno al mar. Luego extendió un brazo, que se veía muy negro y de miles de metros de largo, a través del cielo hasta que su mano alcanzó al sol. Tomó el sol y lo exprimió como tú podrías exprimir una naranja. Y al instante se hizo la oscuridad total. Todos, excepto Aslan, dieron un salto hacia atrás por el aire glacial que empezó a soplar a través del portal. Sus bordes se cubrieron de carámbanos. «Pedro, gran rey de Narnia», dijo Aslan. «Cierra la puerta». Pedro, tiritando de frío, se inclinó hacia afuera en la oscuridad y tiró de la puerta. La puerta chirrió sobre el hielo al empujarla. Luego, torpemente, porque en ese momento tenía las manos entumecidas y amoratadas, sacó una llave de oro y con ella la cerró. Habían visto bastantes cosas extrañas a través de aquel portal. Pero más extraño que todo eso fue mirar a su alrededor y encontrarse la tibia luz del día, con el cielo azul sobre sus cabezas, flores a sus pies y la risa en los ojos de Aslan. Se volvió con rapidez, se agazapó, se azotó alegremente con su propia cola y salió disparado como una flecha dorada. «Vengan más adentro. Vengan más arriba», gritó por encima del hombro. Pero, ¿quién podía seguirle el paso? Echaron a andar hacia el oeste, en pos de él. «Así, pues», dijo Pedro. «La noche cae sobre Narnia». «¿Cómo es eso, Lucía? No me digas que estás llorando. ¿Con Aslan adelante y todos nosotros aquí?» «No trates de impedírmelo, Pedro», repuso Lucía. «Estoy segura de que Aslan no lo haría. Estoy segura de que no está mal lamentarse por Narnia. Piensa en todo lo que ha quedado muerto y helado detrás de esa puerta». «Sí, y yo esperaba», agregó Jill, «que podría durar para siempre. Sabía que nuestro mundo no podía durar. Pensé que Narnia sí. Yo la vi nacer», dijo el señor Diggory. «No creí que viviera para verla morir». «Señores», intervino Tyrion, «hacen bien las damas en derramar sus lágrimas. Vean que yo también lloro. He presenciado la muerte de mi madre. ¿Qué otro mundo he conocido yo fuera de Narnia? No sería una virtud sino una gran descortesía si no la llorara». Se alejaron de la puerta y de los enanos que seguían sentados muy juntos en su establo imaginario. Y mientras caminaban conversaban sobre las antiguas guerras y la antigua paz y los antiguos reyes y todas las glorias de Narnia. Los perros todavía iban con ellos. Intervinieron en la conversación, pero no demasiado, porque estaban ocupados en sus correteos hacia adelante y hacia atrás, y se abalanzaban a oler los aromas del pasto hasta que los hizo estornudar. De súbito descubrieron una huella que pareció excitarlos muchísimo. Empezaron a discutir qué era. «Sí, sí es. No, no es. Eso es lo que yo dije. Cualquiera puede oler lo que es. Saca tu narizota de en medio y deja que los demás puedan oler». «¿Qué es, queridos amigos?», preguntó Pedro. «Un calormene, señor», dijeron varios perros al unísono. «Guíennos a él, entonces», dijo Pedro. «Así sea que venga en son de paz o de guerra, será bienvenido». Los perros partieron disparados y volvieron un minuto después corriendo como si su vida dependiera de esta carrera y ladrando ruidosamente para decir que era en realidad un calormene. Los perros que hablan,
al igual que los comunes, actúan como si pensaran que cualquiera cosa que estén haciendo es inmensamente importante. Los demás siguieron hasta donde los condujeron los perros y encontraron a un joven calormene sentado bajo un castaño junto a un arroyo de agua clara. Era Emmet. Se levantó de inmediato e hizo una reverencia con gran seriedad. «Señor», dijo, dirigiéndose a Pedro, «no sé si eres mi amigo o mi enemigo, pero tendré a honor tomaros por ambos. ¿No ha dicho uno de los poetas que un amigo noble es el mejor regalo y que un enemigo noble es el segundo mejor regalo? Señor», dijo Pedro, «no sabía que hubiera una guerra entre tú y yo». «Dinos quién eres y lo que te ha acontecido», le pidió Gil. «Si va a relatar una historia, tomemos un trago y sentémonos», ladraron los perros. «Estamos sin aliento». «Claro que ustedes lo están y lo seguirán estando si continúan corriendo como locos de esa manera», dijo Eustaquio. Entonces los humanos se sentaron en el pasto. Y cuando todos los perros hubieron bebido con ruidosa algazara en el arroyo, también se sentaron, muy callados, resollando, con las lenguas colgando un poco a un lado, para escuchar la historia. Pero Alhajas se quedó de pie, puliendo su cuerno contra su hombro derecho. Entonces Aslan dijo: «Hazlo terminar ya». El gigante arrojó su cuerno al mar. Luego extendió un brazo, que se veía muy negro y de miles de metros de largo, a través del cielo hasta que su mano alcanzó al sol. Tomó el sol y lo exprimió como tú podrías exprimir una naranja. Y al instante se hizo la oscuridad total. Todos, excepto Aslan, dieron un salto hacia atrás por el aire glacial que empezó a soplar a través del portal. Sus bordes se cubrieron de carámbanos. «Pedro, gran rey de Narnia», dijo Aslan, «cierra la puerta». Pedro, tiritando de frío, se inclinó hacia afuera en la oscuridad y tiró de la puerta. La puerta chirrió sobre el hielo al empujarla. Luego, torpemente, porque en ese momento tenía las manos entumecidas y amoratadas, sacó una llave de oro y con ella la cerró. Habían visto bastantes cosas extrañas a través de aquel portal. Pero más extraño que todo eso fue mirar a su alrededor y encontrarse la tibia luz del día, con el cielo azul sobre sus cabezas, flores a sus pies y la risa en los ojos de Aslan. Se volvió con rapidez, se agazapó, se azotó alegremente con su propia cola y salió disparado como una flecha dorada. «Vengan más adentro. Vengan más arriba», gritó por encima del hombro. Pero, ¿quién podía seguirle el paso? Echaron a andar hacia el oeste, en pos de él. «Así, pues», dijo Pedro. «La noche cae sobre Narnia». «¿Cómo es eso, Lucía? No me digas que estás llorando. ¿Con Aslan adelante y todos nosotros aquí?» «No trates de impedírmelo, Pedro», repuso Lucía. «Estoy segura de que Aslan no lo haría. Estoy segura de que no está mal lamentarse por Narnia. Piensa en todo lo que ha quedado muerto y helado detrás de esa puerta». «Sí, y yo esperaba», agregó Gil, «que podría durar para siempre. Sabía que nuestro mundo no podía durar. Pensé que Narnia sí. Yo la vi nacer», dijo el señor Diggory. «No creí que viviera para verla morir». «Señores», intervino Tyrion, «hacen bien las damas en derramar sus lágrimas. Vean que yo también lloro. He presenciado la muerte de mi madre. ¿Qué otro mundo he conocido yo fuera de Narnia? No sería una virtud sino una gran descortesía si no la llorara». Se alejaron de la puerta y de los enanos que seguían sentados muy juntos en su establo imaginario. Y mientras caminaban conversaban sobre las antiguas guerras y la antigua paz y los antiguos reyes y todas las glorias de Narnia. Los perros todavía iban con ellos. Intervinieron en la conversación, pero no demasiado, porque estaban ocupados en sus correteos hacia adelante y hacia atrás, y se abalanzaban a oler los aromas del pasto hasta que los hizo estornudar. De súbito descubrieron una huella que pareció excitarlos muchísimo. Empezaron a discutir qué era. «Sí, sí es. No, no es. Eso es lo que yo dije. Cualquiera puede oler lo que es. Saca tu narizota de en medio y deja que los demás puedan oler». «¿Qué es, queridos amigos?», preguntó Pedro. «Un calormene, señor», dijeron varios perros al unísono. «Guíennos a él, entonces», dijo Pedro. «Así sea que venga en son de paz o de guerra, será bienvenido». Los perros partieron disparados y volvieron un minuto después corriendo como si su vida dependiera de esta carrera y ladrando ruidosamente para decir que era en realidad un calormene. Los perros que hablan, al igual que los comunes, actúan como si pensaran que cualquiera cosa que estén haciendo es inmensamente importante. Los demás siguieron hasta donde los condujeron los perros y encontraron a un joven calormene sentado bajo un castaño junto a un arroyo de agua clara. Era Emmet. Se levantó de inmediato e hizo una reverencia con gran seriedad. «Señor», dijo, dirigiéndose a Pedro, «no sé si eres mi amigo o mi enemigo, pero tendré a honor tomaros por ambos».
¿No ha dicho uno de los poetas que un amigo noble es el mejor regalo y que un enemigo noble es el segundo mejor regalo? Señor, dijo Pedro, no sabía que hubiera una guerra entre tú y yo. Dinos quién eres y lo que te ha acontecido, le pidió Gil. Si va a relatar una historia, tomemos un trago y sentémonos, ladraron los perros. Estamos sin aliento. Claro que ustedes lo están y lo seguirán estando si continúan corriendo como locos de esa manera, dijo Eustaquio. Entonces los humanos se sentaron en el pasto. Y cuando todos los perros hubieron bebido con ruidosa algazara en el arroyo, también se sentaron, muy callados, resollando, con las lenguas colgando un poco a un lado, para escuchar la historia. Pero Alhajas se quedó de pie, puliendo su cuerno contra su hombro derecho. 15 más hacia arriba y más hacia adentro. Han de saber, oh belicosos reyes, dijo Emmet, y ustedes, oh damas, cuya belleza ilumina el universo, que yo soy Emmet, el séptimo hijo de Arpa Tarkaan de la ciudad de Teisbaan, hacia el oeste atravesando el desierto. Vine recientemente a Narnia con 9 y 20 otros más, Sik, bajo las órdenes de Rizda Tarkaan. Bueno, cuando oí por primera vez que marcharíamos sobre Narnia, me regocijé, porque había oído muchas cosas de tu país y deseaba anhelosamente enfrentarme con ustedes en la batalla. Pero cuando descubrí que iríamos disfrazados de mercaderes, que es un atuendo vergonzoso para un guerrero y para el hijo de un Tarkaan, y a actuar por medio de mentiras y engaños, entonces mi alegría me abandonó. Y más que nada cuando supe que deberíamos servir a un monicaco, y cuando comenzó a decirse que Tas y Aslan eran uno, entonces el mundo se oscureció ante mis ojos. Porque desde que era niño siempre serví a Tas y mi gran deseo era saber más de él y, si fuera posible, mirar su rostro. Pero el nombre de Aslan era odioso para mí. Y, como han visto, nos convocaban afuera del cobertizo del techo de paja, noche tras noche, y encendían la fogata, y el mono sacaba del cobertizo algo de 4 patas que yo no podía ver bien. Y la gente y las bestias hacían profundas reverencias y le rendían homenaje. Pero yo pensaba, el Tarkaan está siendo engañado por el mono, porque esa cosa que sale del establo no es ni Tas ni ningún otro dios. Pero cuando observé la cara del Tarkaan y me fijé en las palabras que le decía al monicaco, entonces cambié de opinión. Porque vi que el Tarkaan no creía en eso. Y después comprendí que no creía tampoco en Tas. Pues si hubiese creído, ¿cómo iba a osar burlarse de él? Cuando entendí esto, una gran ira se apoderó de mí y me asombré de que el verdadero Tas no derribara de un golpe tanto al mono como al Tarkaan con fuego del cielo. No obstante, oculté mi ira y contuve mi lengua y esperé a ver cómo terminaba. Pero anoche, como saben algunos de ustedes, el monicaco no sacó a la cosa amarilla, sino que dijo que los que quisieran mirar a Taslan, pues mezclaron las dos palabras para fingir que eran uno, debían pasar uno por uno dentro del cobertizo. Y yo me dije, sin duda esta es otra decepción. Pero cuando el gato entró y salió loco de terror, entonces me dije, seguramente el verdadero Tas, a quien invocaron sin saber ni creer en él, ha venido entre nosotros y se tomará su propia venganza. Y aunque mi corazón se había vuelto agua dentro de mí debido a la grandeza y al terror de Tas, aún así mi deseo fue más fuerte que mi miedo, y forcé a mis rodillas para obligarlas a no temblar, y a mis dientes para que no castañetearan, y resolví mirar la cara de Tas, aunque él pudiera matarme. De modo que me ofrecí para entrar en el cobertizo, y el Tarkaan, aunque contra su voluntad, me lo permitió. En cuanto crucé la puerta, la primera sorpresa fue que me encontré a mí mismo ante la radiante luz del sol, como estamos ahora, a pesar de que el interior del cobertizo parecía oscuro desde afuera. Pero no tuve tiempo para maravillarme por eso, pues inmediatamente fui obligado a batirme a muerte con uno de nuestros propios hombres. Apenas lo vi, comprendí que el monicaco y el Tarkaan lo habían colocado allí para que matara a quien entrase si no era alguien que estuviera en el secreto, de modo que ese hombre también era un mentiroso y no un verdadero servidor de Tas. Luché con él con mi mejor voluntad, y habiendo dado muerte al villano, lo arrojé detrás de mí por la puerta. Después miré a mi alrededor y vi el cielo y la extensa campiña y olí la dulzura. Y me dije, por los dioses, este es un lugar agradable. Debe ser que he llegado al país de Tas. Y comencé a recorrer este extraño país buscándolo. De manera que continué caminando sobre mucho pasto y muchas flores y entre toda clase de bellos y deliciosos árboles hasta que aquí que en un sitio estrecho, en medio de 2 rocas, me salió al encuentro un enorme león. Tenía la rapidez del avestruz y el tamaño de un elefante. Su pelo era como el oro puro y el brillo de sus ojos como oro líquido calentado al horno. Era más terrible que la montaña llameante de Lagor, y su hermosura aventajaba a todo lo que hay de hermoso en este mundo, más aún de lo que la rosa en floración aventaja al polvo del desierto. Entonces caí a sus pies y pensé, seguramente esta es la hora de la muerte,
pues el león, que merece todo honor, sabrá que he servido a Tas todos mis días y no a él. No obstante, es mejor ver al león y morir que ser el Tisroc del mundo y vivir y no haberlo visto a él. Mas el glorioso ser inclinó su cabeza dorada y tocó mi frente con su lengua y dijo: Hijo, eres bienvenido. Y yo dije: Ay de mí, Señor, yo no soy hijo tuyo, sino servidor de Tas. Él respondió: Hijo, el servicio que has prestado a Tas lo cuento como servicio prestado a mí. Entonces, debido a mi gran anhelo de sabiduría y entendimiento, superé mi miedo e interrogué al glorioso ser y dije: Señor, ¿es verdad entonces, como dice el mono, que tú y Tas sois uno? El león gruñó haciendo temblar la tierra, pero su ira no era contra mí, y dijo: Es falso. No es porque él y yo seamos uno, sino porque somos lo opuesto, que tomo como mío el servicio que has dado a él, porque él y yo somos de tan diferente especie que ningún servicio vil puede prestárseme a mí, y nada que no sea vil puede ser hecho por él. Por lo tanto, si algún hombre jura por Tas y cumple su juramento por respeto al juramento, es por mí que ha jurado en realidad, aunque no lo sepa, y soy yo quien lo recompensa. Y si un hombre comete un acto de crueldad en mi nombre, entonces aunque pronuncie el nombre de Aslan, es a Tas a quien está sirviendo y es Tas quien acepta su acción. ¿Comprendéis, hijo? Yo dije: Señor, tú sabes cuánto entiendo. Pero también dije, porque la sinceridad me lo imponía: Sí, he buscado a Tas todos mis días. Amado, dijo el glorioso ser, si tu anhelo no hubiera sido por mí no habrías buscado tanto tiempo ni con tanta fidelidad. Pues todos encuentran lo que buscan de verdad. Luego sopló sobre mí y me quitó el temblor de mis piernas y brazos, e hizo que pudiera ponerme de pie. Y después de eso no dijo más, solo que nos volveríamos a encontrar y que yo debo seguir más hacia arriba y más hacia adentro. Enseguida se convirtió en una tormenta y en una ráfaga de oro y desapareció repentinamente. Y desde entonces, oh reyes y damas, he vagado para encontrarlo y mi felicidad es tan grande que hasta me duele como una herida. Y esta es la maravilla de las maravillas, que él me haya dicho: amado, a mí que no soy más que un perro. ¿Qué fue eso?, dijo uno de los perros. Señor, contestó Emmet, es solo una manera de hablar que tenemos en Calormen. Bueno, no puedo decir que me guste mucho, dijo el perro. No ha querido ofender, opinó un perro más viejo. Después de todo, nosotros llamamos a nuestros cachorros niños, cuando no se portan bien. Es verdad, dijo el primer perro. O niñas. SSH, dijo el perro viejo. No es buena educación decir eso. Recuerda dónde estamos. Miren, exclamó de súbito Yid. Alguien se acercaba, tímidamente, hacia ellos, una criatura muy graciosa de 4 patas, de un color gris plateado. Lo contemplaron por más de 10 segundos antes que 5 o 6 voces dijeran al unísono: pero si es cándido. Nunca lo habían visto a la luz del día y sin la piel de león, y fue una diferencia extraordinaria. Era el mismo ahora. Un bonito burro con su pelo tan suave y gris, y con una cara tan amable y franca que al verlo harías lo mismo que estaban haciendo Jill y Lucía: correr hacia él y abrazar su cuello y besar su nariz y acariciar sus orejas. Cuando le preguntaron dónde había estado, dijo que había llegado a la puerta con todas las demás criaturas, pero bueno, para decir la verdad, se había apartado de ellos lo más posible, y de Aslan también. Porque el solo ver al verdadero león lo había avergonzado de tal manera por todas esas tonterías de disfrazarse con la piel de león, que no se atrevía a mirar a nadie a la cara. Pero cuando vio que todos sus amigos iban hacia el oeste, y después de comerse un buen bocado de pasto, y jamás he probado un pasto tan bueno en toda mi vida, dijo Cándido, se armó de valor y lo siguió. Pero, ¿qué haré si realmente tengo que encontrarme con Aslan? Les aseguro que no lo sé, añadió. Verás que todo saldrá bien cuando realmente lo conozcas, dijo la reina Lucía. Entonces continuaron todos juntos, siempre rumbo al oeste, pues esa parecía ser la dirección que Aslan había querido indicarles cuando gritó: más hacia arriba y más hacia adentro. Muchas otras criaturas se encaminaban lentamente en ese mismo rumbo, pero aquella tierra cubierta de hierba era inmensa y no se hacían aglomeraciones. Parecía ser temprano todavía y el frescor de la mañana se sentía en el aire. Seguían deteniéndose para mirar alrededor y para mirar hacia atrás, en parte porque era todo tan bonito, pero en parte también porque había algo que no lograban comprender. Pedro, dijo Lucía, ¿dónde crees que esté esto? No lo sé, repuso el gran rey. Me recuerda a algún lugar, pero no logro darle un nombre. ¿Podría ser alguna parte donde hayamos pasado unas vacaciones cuando éramos muy chicos? Tendrían que haber sido unas vacaciones tremendamente buenas, dijo Eustaquio. Apuesto a que no hay un país como este en ningún lugar de nuestro mundo.
¿Has visto los colores? ¿No podrías conseguir un azul como el azul de aquellas montañas allá en nuestro mundo? ¿No será la tierra de Aslan? Preguntó Tirian. ¿No se parece al país de Aslan en la cima de esa montaña más allá del confín oriental del mundo? Dijo Yid. Yo he estado allí. Si me lo preguntan, dijo Edmundo, diría que se parece a algún lugar en el mundo de Narnia. Miren esas montañas allá adelante, y las grandes montañas de hielo más allá de ellas. Estoy seguro de que se parecen a las montañas que acostumbrábamos ver desde Narnia, las que había hacia arriba al oeste, más atrás de la catarata. ¿No creen? Sí, claro que sí, exclamó Pedro. Solo que estas son más grandes. Yo no creo que aquellas sean parecidas a nada que haya en Narnia, dijo Lucía. Pero miren allá. Señaló hacia el sur a su izquierda, y todos se detuvieron y se dieron vuelta a mirar. Esas colinas, dijo Lucía, esas tan lindas llenas de bosques y las otras azules más atrás, ¿no se parecen muchísimo a la frontera sur de Narnia? Iguales, exclamó Edmundo, luego de un momento de silencio. Pero si son exactamente iguales. Mira, allá está el monte Pire con su cumbre horqueteada, y allá está el paso hacia Archenland y todo lo demás. Y, sin embargo, no son iguales, insistió Lucía. Son distintas. Tiene más colorido y me parecen estar más lejanas de lo que recuerdo, y son no sé qué, más parecidas a algo real, dijo suavemente el señor Diggory. De repente el águila largavista extendió sus alas, se elevó a 10 o 20 metros en el aire, voló en círculos alrededor de los demás y luego aterrizó. Reyes y reinas, gritó, hemos estado todos ciegos. Estamos recién empezando a ver dónde nos encontramos. Desde allá arriba lo he visto todo. El páramo de Tins, el dique de los castores, el gran río y Cair Paravel, que aún resplandece al borde del mar de Oriente. Narnia no ha muerto. Esta es Narnia. ¿Pero cómo puede ser? Dijo Pedro. Si Aslan nos dijo a nosotros los mayores que jamás retornaríamos a Narnia. Y aquí estamos. Sí, dijo Eustaquio. Y vimos todo destruido y el sol en su ocaso. Y todo es tan diferente, comentó Lucía. El águila tiene razón, dijo el señor Diggory. Escucha, Pedro. Cuando Aslan dijo que ustedes no regresarían nunca a Narnia, se refería a la Narnia en que tú pensabas. Pero esa no era la verdadera Narnia. Esa tenía un principio y un fin. Era solo la sombra o la copia de la verdadera Narnia, que siempre ha estado aquí y siempre estará aquí. Igual que nuestro mundo, Inglaterra y todo lo demás, es solo una sombra o una copia de algo en el verdadero mundo de Aslan. No tienes que llorar por Narnia, Lucía. Todo lo que importaba de la antigua Narnia, todas las queridas criaturas, ha sido traído la verdadera Narnia a través de la puerta. Y por supuesto que es diferente, tan diferente como lo es una cosa real de una sombra o como el estar despierto lo es de un sueño. Su voz los removió a todos como una trompeta cuando dijo estas palabras, más cuando añadió en voz baja, todo esto lo ha dicho Platón, todo lo ha dicho Platón. Dios me ampare, ¿qué les enseñan en esos colegios? Los mayores rompieron a reír. Era tan exactamente igual a lo que le habían escuchado decir hacía tanto tiempo en aquel otro mundo donde su barba era gris en vez de dorada. Él comprendió por qué se reían y se puso a reír también. Pero muy pronto se pusieron serios otra vez, porque, como tú sabes, hay una clase de felicidad y de admiración que te hace ponerte serio. Es demasiado buena para malgastarla en chistes. Es difícil de explicar en qué difería esta tierra asoleada de la antigua Narnia, como lo es tratar de decirte qué sabor tiene la fruta en aquel lugar. Tal vez te puedas hacer una idea si piensas esto. Puede que hayas estado en una habitación donde había una ventana que daba a una preciosa bahía o a un verde valle que serpenteaba adentran, Dous en medio de las montañas. Y en la muralla contraria a la ventana había un espejo. Y si te apartabas de la ventana, de repente veías ese mar y ese valle, todo de nuevo, en el espejo. Y el mar en el espejo, o el valle en el espejo, eran en un sentido iguales a los verdaderos. Sin embargo, al mismo tiempo eran algo distintos, más profundos, más maravillosos, más parecidos a lugares de cuento, de un cuento que nunca has escuchado, pero que te gustaría mucho conocer. La diferencia entre la antigua Narnia y la nueva Narnia era así. La nueva era una tierra más profunda. Cada roca y cada flor y cada brizna de pasto parecía significar más. No puedo describirla mejor que eso. Si algún día llegas a ella, entenderás lo que quiero decir. Fue el unicornio el que resumió lo que cada cual sentía. Golpeó el suelo con su casco delantero derecho, relinchó y luego gritó. He llegado a casa por fin. Esta es mi verdadera patria. Aquí es donde pertenezco. Esta es la tierra que he estado buscando toda mi vida,
aunque nunca lo supe hasta ahora. La razón por la cual amamos la antigua Narnia es que a veces se parecía un poquito a esta. Brijiji. Vamos más hacia arriba, vamos más hacia adentro. Sacudió sus crines y se lanzó en un veloz galope, un galope de unicornio que en nuestro mundo lo habría hecho perderse de vista en escasos minutos. Y entonces sucedió algo sumamente extraño. Todos los demás echaron a correr y descubrieron, para su asombro, que podían ir al paso del unicornio. No solo los perros y los humanos, sino hasta el gordiflón Cándido y el enano Poghin con sus piernas cortas. El aire les daba en la cara como si fueran conduciendo un auto muy rápido y sin parabrisas. El paisaje pasaba volando como si lo miraran desde las ventanillas de un tren expreso. Corrían cada vez más ligero, pero nadie sintió calor ni se cansó ni quedó sin aliento. 16 Adiós a las tierras irreales. Si uno pudiera correr sin cansarse, creo que muchas veces no querría hacer ninguna otra cosa. Pero debe haber una razón especial para detenerse, y fue una razón especial la que hizo que Eustaquio gritara de pronto. ¡Caracoles! ¡Paren! ¡Miren a dónde estamos llegando! Y había por qué gritar. Porque tenían ante sus ojos la poza del caldero y detrás de la poza los elevados e inescalables acantilados y bajando a torrentes por los acantilados, a miles de toneladas de agua por segundo, centelleando como diamante en algunas partes y oscura y de un verde cristalino en otras, la gran catarata, y ya su tronar llegaba a sus oídos. No se detengan. Más hacia arriba y más hacia adentro, gritó Largavista, elevándose en ángulo al volar un poco más hacia arriba. Todo esto es muy fácil para él, protestó Eustaquio, pero Alaja también gritó. No se detengan. Más hacia arriba y más hacia adentro. Sin miedo. Su voz apenas se escuchaba por sobre el estruendo del agua, pero al instante siguiente vieron que se había zambullido en la poza. Y atropellándose detrás de él, con un chapoteo tras otro chapoteo, los demás hicieron lo mismo. El agua no estaba tan penetrantemente helada como todos, y especialmente Cándido, esperaban, sino de una frescura deliciosa y espumante. Se encontraron nadando derecho hacia la catarata. Esto es absolutamente de locos, dijo Eustaquio a Edmundo. Ya lo sé. Y, sin embargo, repuso Edmundo. ¿No es maravilloso? Dijo Lucía. ¿Se han dado cuenta de que uno no puede sentir miedo, aunque quisiera? Hagan la prueba. Cielos, no se puede, exclamó Eustaquio después de haber tratado. Alaja fue el primero en llegar al pie de la catarata, y Tirian iba solo un poquito más atrás. Jill fue la última, de modo que pudo ver todo mejor que los demás. Vio algo blanco que se movía continuamente de cara a la catarata. La cosa blanca era el unicornio. No podías decir si estaba nadando o trepando, pero seguía moviéndose, cada vez a más altura. La punta de su cuerno dividía el agua justo encima de su cabeza, y la hacía caer en cascada formando dos riachuelos con los colores del arco iris alrededor de sus hombros. Poco detrás de él venía el rey Tirian. Movía sus piernas y brazos como si fuera nadando, pero subía derecho. Hacia arriba, como si uno pudiera subir nadando por una muralla. Lo más cómico eran los perros. Durante el galope no se cansaron, pero ahora, mientras hormigueaban y serpenteaban hacia arriba, hubo una cantidad de balbuceos y estornudos. Era porque seguían ladrando y cada vez que ladraban se les llenaban la boca y las narices de agua. Pero antes de que Jill tuviera tiempo de advertir plenamente todas estas cosas, también ella iba subiendo por la catarata. Era la clase de cosas que hubieran resultado imposibles de hacer en nuestro mundo. Incluso, si no te hubieras ahogado, te habría hecho pedazos el terrible peso del agua contra las incontables puntas de rocas. Pero en aquel mundo podías hacerlo. Subías, más y más arriba, con toda clase de reflejos de luz que te deslumbraban desde el torrente y todo tipo de piedras de colores resplandeciendo a través del agua, hasta que te parecía estar escalando la propia luz, y siempre más alto y más alto hasta que la sensación de altura te habría aterrado si pudieras aterrarte. Pero acá era nada más que una gloriosa emoción. Y después llegabas por fin a la curva verde, deliciosa y tersa, donde el agua vertía encima de la cumbre y te encontrabas afuera en el tranquilo río sobre la catarata. La corriente seguía su curso detrás de ti, pero tú eras un nadador tan extraordinario que podías avanzar contra ella. Pronto estuvieron todos en la orilla, chorreando agua, pero felices. Un extenso valle se abría adelante y grandes montañas nevadas, mucho más cercanas ahora, se alzaban contra el cielo. Más arriba y más adentro, gritó Alaja, y de inmediato echaron a andar nuevamente. Habían salido de Narnia ya, y estaban en el salvaje oeste que ni Tirian ni Pedro ni siquiera el águila habían visto antes. Pero sí el señor Diggory y la señora Pali. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Decían, y lo decían con voces firmes, sin jadear.
a pesar de que todo el grupo corría ahora más ligero que una flecha volando. ¿Qué, señor? Preguntó Tyrion. Es verdad entonces, como cuentan las historias, que ustedes dos vinieron aquí el mismo día en que se hizo el mundo. Sí, respondió Diggory, y me parece que fue solo ayer. ¿Y en un caballo volador? Preguntó Tyrion. Esa parte es verdad. Por cierto, contestó Diggory. Pero los perros ladraban. Más rápido, más rápido. Corrieron, pues, más y más rápido hasta que pareció que volaban en lugar de correr. E incluso el águila que aleteaba encima no iba más ligero que ellos. Y cruzaron uno tras otro los serpenteantes valles y subieron las abruptas laderas de las colinas, y más rápido que nunca, descendieron al otro lado, siguiendo el curso del río y a veces atravesándolo y corriendo a ras del agua a través de los lagos de las montañas como si fueran vivientes lanchas a motor, hasta que finalmente, al otro extremo de un inmenso lago azul como una turquesa, divisaron una tersa colina verde. Sus laderas eran tan inclinadas como las de una pirámide y alrededor de su cumbre había un muro verde. Y por encima del muro se alzaban las ramas de los árboles, cuyas hojas parecían ser de plata y sus frutos de oro. Más hacia arriba y más hacia adentro. Gritó el unicornio, y nadie se quedó atrás. Echaron a correr justo al pie de la colina y luego se encontraron subiendo casi como el agua de una ola al romper sube por una roca en la punta de alguna bahía. Aunque la ladera era tan inclinada como el techo de una casa y el pasto terso como un campo de golf, nadie resbaló. Solo al llegar a la cumbre aminoraron la velocidad. Fue porque se encontraron frente a enormes puertas de oro. Y por un momento nadie tuvo el valor de comprobar si estaban abiertas. Sentían la misma sensación que tuvieron con la fruta. ¿Nos atrevemos? ¿Será correcto? Serán para nosotros. Pero mientras estaban en eso, un potente cuerno, maravillosamente bajo y dulce, sonó desde alguna parte dentro de aquel jardín amurallado y las puertas se abrieron de par en par. Tyrion se quedó reteniendo el aliento y preguntándose quién iría a salir. Y lo que salió fue lo último que hubiesen esperado. Un pequeño y lustroso ratón que habla de ojos brillantes, con una pluma roja prendida en una diadema sobre su cabeza y su pata izquierda reposando sobre una larga espada. Hizo una reverencia, la más graciosa reverencia, y dijo con su voz chillona: «Bienvenidos, en nombre del león. Vengan más arriba y más adentro». Entonces Tyrion vio al rey Pedro y al rey Edmundo y a la reina Lucía precipitarse hacia adelante y arrodillarse y saludar al ratón gritando: «Rip Chip». Y la respiración de Tyrion se aceleró de puro asombro, pues se dio cuenta de que estaba contemplando a uno de los grandes héroes de Narnia, el ratón Rip Chip, que combatió en la gran batalla de Veruna y después navegó hasta el fin del mundo con el rey Caspian en navegante. Pero antes de alcanzar a pensar en todo esto, sintió que dos fuertes brazos lo abrazaban y sintió el beso de unas barbas en sus mejillas y escuchó una voz tan recordada que decía: «¿Qué tal, muchacho? Estáis más robusto y más alto desde la última vez que os abracé». Era su propio padre, el buen rey Erlian, pero no como Tyrion lo viera la última vez cuando lo trajeron a casa pálido y herido a raíz de su lucha con el gigante, ni tampoco como lo recordaba Tyrion en sus últimos años cuando era un guerrero de cabellos grises. Este era su padre joven y alegre como podía recordarlo de su infancia, cuando él era un niñito que jugaba con su padre en los jardines del castillo en Cair Paravel un poco antes de irse a la cama en las tardes de verano. Recordó el olor del pan con leche que acostumbraba comer a la cena. Alaja pensó para sí: «Los dejaré conversar un poco y luego iré a saludar al buen rey Erlian». Hartas manzanas deliciosas me dio cuando no era más que un potrillo. Pero luego encontró otra cosa en que pensar, pues por la puerta venía un caballo tan enorme y noble que hasta un unicornio se sentiría tímido en su presencia. Un gran caballo alado. Miró un momento al señor Diggory y a la señora Pally y relinchó: «Ustedes, mis amigos queridos», y ambos gritaron: «Volante, mi querido Volante», y se abalanzaron a besarlo. Pero en ese momento el ratón los urgía a entrar. De modo que todos entraron por las puertas de oro, al delicioso aroma que les llegaba desde ese jardín y a la fresca mezcla de luz de sol y sombra de árboles, caminando encima de un césped ligero enteramente salpicado de flores blancas. Lo primero que les impresionó a todos fue que el lugar era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Pero nadie tuvo tiempo de pensar en eso, porque de todas partes venía gente a recibir a los recién llegados. Todos aquellos de quienes hayas oído hablar, si conoces la historia de esos países, parecían estar allí. Estaban el búho Plumaluz y el renacuajo del pantano, Barro Quejón, y el rey Rilian el desencantado, y su madre, la hija de la estrella, y su abuelo, el propio Caspian. Y junto a él estaban el señor Drinian y el señor Verne y el enano Trumpkin, y Cazatrufas el buen Tejón, con el centauro Vendaval y una centena de otros héroes de la gran guerra de la liberación.
Y luego por otro lado venían Sioar, el rey de Archenland con el rey Lune, su padre, y su esposa, la reina Arabis y el valiente príncipe Corimpuño de Trueno, su hermano, y el caballo Bri y la yegua Huin. Y luego, lo que fue una maravilla por encima de todas las maravillas para Tirian, venían desde el pasado más remoto los dos buenos castores y Tumnus el fauno. Y hubo un alboroto de saludos y besos, y darse la mano y recordar viejos chistes. No tienes idea lo bien que suena un chiste viejo cuando lo vuelves a sacar a luz después de un reposo de 500 o 600 años. Y todo el grupo se encaminó hacia el centro del huerto donde el fénix estaba sentado en un árbol mirándolos a todos hacia abajo, y bajo aquel árbol había 2 tronos y en esos tronos un rey y una reina tan grandes y hermosos que todos hicieron ante ellos una profunda reverencia. Y habían de hacerlo, pues eran el rey Francisco y la reina Helena, de quienes descendían todos los más antiguos reyes de Narnia y de Archenland. Y Tirian se sintió como te sentirías tú si te llevaran delante de Adán y Eva en toda su gloria. Cerca de una media hora más tarde, o también podría haber sido medio siglo más tarde, ya que allá el tiempo no se parece al tiempo de aquí, Lucía seguía con su querido amigo, su más antiguo amigo narniano, el fauno Tumnus, mirando por la muralla de aquel jardín y viendo toda Narnia extendida a sus pies. Pero cuando mirabas hacia abajo te dabas cuenta de que esta colina era mucho más alta de lo que habías pensado. Se hundía en medio de imponentes acantilados a miles de metros debajo de ellos, y los árboles en aquel mundo de las profundidades no parecían mayores a unos granitos de verde sal. Después se volvió hacia adentro nuevamente y apoyó la espalda en el muro y miró al jardín. Ya entiendo, dijo pensativamente al final. Ahora entiendo. Este jardín es como el establo. Es mucho más grande por dentro que por fuera. Por supuesto, hija de Eva, dijo el fauno. Mientras más alto y más adentro llegas, más grande es todo. El interior es más grande que el exterior. Lucía miró atentamente el jardín y vio que no era en realidad un simple jardín, sino un mundo entero, con sus propios ríos y bosques y mar y montañas. Pero no le eran desconocidos, ella los conocía todos. Ya entiendo, dijo. Esto es todavía Narnia, y más real y más bella que la Narnia que hay abajo, tal como esa fue más real y más bella que la Narnia de afuera de la puerta del establo. Ya entiendo, un mundo dentro del mundo, Narnia dentro de Narnia. Sí, repuso el señor Tumnus, como una cebolla, excepto que a medida que continúas adentrándote, cada rodela es más grande que la última. Y Lucía miraba para este lado y para el otro y pronto descubrió que le había sucedido algo nuevo y hermoso. Doquiera que mirara por lejos que estuviese, una vez que ella fijaba sus ojos con firmeza, todo se hacía más claro y se acercaba como si ella estuviera mirando por un telescopio. Podía ver todo el desierto del sur y más allá la gran ciudad de Tasbaan. Al este podía ver Kyle Parabel a la orilla del mar y la misma ventana de la habitación que una vez fue la suya. Y muy lejos en el mar podía descubrir las islas, isla tras isla hasta el fin del mundo y más allá del fin, la inmensa montaña que ellos habían llamado el país de Aslan. Más ahora veía que formaba parte de una gran cadena de montañas que rodeaban el mundo entero. Frente a ella parecía acercarse mucho. Después miró a su izquierda y vio algo que tomó por un gran banco de nubes de brillantes colores, que hubiera sido cortado y separado de ellas, por un boquete. Pero miró con más atención y vio que no era una nube sino tierra. Y cuando fijó sus ojos en un sitio en particular, se puso a gritar inmediatamente: «Pedro, Edmundo, vengan a ver, vengan rápido». Y ellos vinieron y miraron, porque también sus ojos eran ahora como los de ella. «Mira», exclamó Pedro, «es Inglaterra. Y ahí está la casa, la vieja casa de campo del profesor Kirke donde comenzaron todas nuestras aventuras». «Pensé que esa casa había sido destruida», dijo Edmundo. «Y así fue», murmuró el fauno. «Pero ustedes ahora están mirando a la Inglaterra dentro de Inglaterra, la verdadera Inglaterra tal como esta es la verdadera Narnia. Y en el interior de aquella Inglaterra ninguna cosa buena es destruida». De súbito desviaron sus ojos hacia otro lugar, y entonces Pedro, Edmundo y Lucía contuvieron el aliento, atónitos, y gritaron y empezaron a hacer señas, porque habían visto a sus propios padres que les hacían señas también a través del inmenso y profundo valle. Era como cuando ves gente que hace señas desde la cubierta de un gran barco cuando tú esperas en el muelle para recibirlos. «¿Cómo podríamos ir donde están ellos?», preguntó Lucía. «Es fácil», repuso el señor Tumnus. «Ese país y este país, todos los países reales, son solo contrafuertes de las grandes montañas de Aslan. Solo tenemos que caminar por el borde, hacia arriba y hacia adentro, hasta que se juntan. Y escuchen, ese es el cuerno del rey Francisco, debemos subir».
Y pronto se encontraron todos juntos caminando, y era una larga y brillante procesión subiendo montañas más altas que las que puedes ver en este mundo, incluso si las hubiese para poder verlas. Y no había nieve sobre esas montañas. Había selvas y verdes laderas y dulces huertos y correntosas cataratas, una encima de otra, subiendo sin parar. Y la tierra por donde caminaban se hacía cada vez más estrecha, con un profundo valle a cada lado, y al otro lado de aquel valle la tierra que era la real Inglaterra se acercaba más y más. La luz adelante se hacía más fuerte. Lucía vio que se elevaban frente a ellos una serie de acantilados de todos colores, semejantes a una escalera gigantesca. Y después se olvidó de todo, porque venía el propio Aslan saltando de acantilado en acantilado como una viviente catarata de poder y belleza. Y a la primera persona a quien Aslan llamó fue al burro Cándido. Nunca has visto un burro tan débil y tonto como Cándido caminando hacia Aslan, y se veía tan chico al lado de Aslan como un gatito al lado de un San Bernardo. El león inclinó su cabeza y murmuró algo a Cándido, que al escuchar bajó las largas orejas, pero luego le dijo algo más, al oír lo cual sus orejas se levantaron otra vez. Los humanos no pudieron escuchar lo que le había dicho en ambas ocasiones. Luego Aslan se volvió a ellos y dijo: «Ustedes todavía no se ven todo lo felices que quiero que sean». Lucía replicó: «Tenemos tanto miedo de que nos eches de aquí, Aslan. Y tú nos has mandado tantas veces de vuelta a nuestro propio mundo». «No hay nada que temer», dijo Aslan. «¿No han adivinado?» Sus corazones dieron un vuelco y una salvaje esperanza nació en ellos. «Hubo realmente un accidente de trenes», expresó Aslan, suavemente. «Tu padre y tu madre y todos ustedes están, como solían decirlo en las tierras irreales, muertos. Las clases han terminado, han comenzado las vacaciones. El sueño ha concluido, esta es la mañana». Y en tanto él hablaba, ya no les parecía un león. Mas las cosas que comenzaron a suceder de ahí en adelante fueron tan grandiosas y bellas que no puedo escribirlas. Y para nosotros este es el final de todas las historias, y podemos decir con toda verdad que ellos vivieron felices para siempre. Pero para ellos era solo el comienzo de la historia real. Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia habían sido nada más que la tapa y el título. Ahora, por fin, estaban comenzando el capítulo primero de la gran historia, que nadie en la tierra ha leído, que nunca se acaba, en la cual cada capítulo es mejor que el anterior.